Todo es energía, vibración en el océano invisible de lo posible. Allí, donde el misterio pulsa en silencio, los electrones danzan y la materia despierta. Nacen los átomos se encuentran, las moléculas se abrazan, la forma emerge. Y la danza continúa, una inteligencia parece susurrar desde lo profundo, tejiendo vida en cada encuentro. Las formas emergen, las formas evolucionan y aquello que fue creado descubre que también es creador. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bueno. Em, Vamos a comenzar las charlas, este conjunto de charlas aquí en este espacio en Filosofía de la Conciencia. Y bueno, ¿cómo creamos las realidades en las que estamos? ¿Existen otro tipo de realidades alternativas? Bueno, vemos que muchas cosas pareciera que no dependen de nosotros, ¿no? Que hay como un clima, un contexto que empuja a las energías en alguna dirección. Bien. Ah, bien, ¿salió con sonido? Bien, gracias, Daniela. Bueno, hoy he tenido un montón de contratiempos tecnológicos, ¿sí? Algo por ahí anda interfiriendo. Bueno. Vamos entonces a poner la atención en el poder de la atención. Mucho nosotros nos preguntamos cómo es que esta realidad en la que estamos se diseña. ¿Existen una única realidad o la realidad tiene algo que ver con nuestra interpretación y con nuestra actitud? Todos vivimos en las mismas realidades. Y lo más importante es si percibimos todo lo que existe. Y ahí entramos ya en algunos campos donde nos preguntamos cómo algunos perciben determinadas realidades y otros no las perciben. ¿Acaso existen cosas que están ocurriendo simultáneamente? Bueno, lo que en principio podemos ir acordando es que no todos observamos lo mismo, que naturalmente tenemos filtros a través de los cuales seleccionamos la realidad. ¿Vemos todos las mismas realidades? Y parece que no. Parece que tenemos distintos filtros por los cuales seleccionamos, filtramos o nos enfocamos en determinadas cuestiones. Y esta focalización en determinados temas tiene que ver con un acto de direccionamiento. Y hoy vamos a tratar sobre este acto de direccionamiento de aquello que enfocamos, que seleccionamos, que filtramos respecto de la realidad. El tema no es sencillo porque voy a ir surfeando como distintos ejes del tema. En este espacio lo que intento abrir son posibilidades de mayor percepción de la realidad, mayor comprensión y quizás posibilidades de experimentación más amplias, más profundas, más complejas o quizás también algunas otras alternativas. Y entonces vamos a tratar de ir abriendo este tema del acto de direccionamiento que implica lo que percibimos y en consecuencia
cómo lo interpretamos. El primer tema que tenemos que reconocer es que nosotros percibimos a través de los sentidos. Buenas tardes, Ana. Gracias por estar. Gracias, Daniela, por estar. Bien, se van sumando. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros percibimos el mundo a través de los cinco sentidos y cada sentido tiene una particular importancia en qué vamos a percibir, valga la redundancia, y también, obviamente, si percibimos un pequeño espacio, un espacio mayor o mucho más amplio, o cuestiones que están en un tiempo futuro, y bueno, nuestra realidad la interpretaremos, obviamente, en función de esas percepciones. Y a través de estas charlas vamos a ir desarrollando la importancia que tiene cada uno de los sentidos en las distintas capas de construcción de la realidad. Hoy, en particular, nos vamos a abocar al acto de direccionamiento de nuestro foco de atención, es decir, qué podemos ver y, en consecuencia, considerarlo realidad. El primer sentido, el sentido que tiene importancia en en la charla de hoy, es particularmente la vista. Yo acá tengo una serie de libros porque quiero hacer de este espacio un espacio de reflexión, no de erudición. Es decir, yo sigo aprendiendo, sigo recorriendo el camino, haciéndome preguntas y cuando indagaba sobre el tema de la conciencia, previamente, o sea, obviamente, exploré los temas de las percepciones humanas. Es cierto que no todos percibimos lo mismo. Hubo seres que pudieron percibir la existencia de realidades de la física a través de su intuición y las formularon matemáticamente y con el tiempo muchos se logró constatar de que eso formaba parte de una realidad física. Bueno, todos estos seres que compartían y compartían lo que son estadios evolutivos avanzados. Y entonces, ¿qué es esto de los estadios evolutivos avanzados? En este canal yo trato los estadios de conciencia, que entre esta semana y la que viene estoy esperando un poquito abrir estos temas para hacer como una integración de todos los estadios, presentando el estadio de conciencia integrada o más avanzados. Pero estos seres, lo primero que determina nuestra percepción es algo que se registra físicamente. Dicen que Nikola Tesla, él miraba algo y podía construir planos, dibujos, sinestesia. O sea, tenía y llegó a la conclusión tan simple de que el universo es energía, vibración y frecuencia, que todo se podía explicar de esta manera. Entonces, volviendo a el tema de cómo nosotros registramos la realidad, hay un primer tema que tiene que ver con el estadio evolutivo que va a determinar el desarrollo de nuestros sentidos. Y el desarrollo de nuestros sentidos, ¿sí? Dentro de estos sentidos que tenemos, hoy en particular, nos vamos a detener en la vista. ¿Por qué en la vista?
Porque hoy, al hablar de la atención, vamos a hablar del primer nivel de construcción de la realidad. Luego hay otras cuestiones que tienen que ver con factores que iremos desarrollando en los próximos encuentros, ¿sí? Como los temas psicológicos, biológicos, etcétera. El tiempo-espacio, los tiempos en los que nos encontramos, porque también eso forma inteligencias. Bueno, pero hoy vamos a tratar de bajar al nivel de el primero de los sentidos. El primero de los sentidos es la vista. Yo no sé si todos sabemos que nosotros no registramos objetos reales. La visión requiere un complejo trabajo, ¿sí?, de los ojos y el cerebro, ¿sí? Al direccionar la vista a algún punto, los ojos registran los rayos de luz que chocan y rebotan sobre los objetos observados. Recibimos esta luz, bueno, mediante la córnea, y en ella acontece un proceso de refracción. Seguidamente, los músculos del iris regulan la luz a la que la pupila está expuesta. Entonces, fijémonos a qué velocidad está viajando la luz y en lo que se producen estos fenómenos. Nos detenemos poco en conocernos profundamente. Entonces, vamos a ir desarrollando este tema, esta conversación, para ver entonces, en principio, lo que registramos tiene que ver con nuestra capacidad de refractar esta luz. Y entonces, ahora bien, ¿todos vemos lo mismo? Y hay muchas narraciones, experiencias, donde las personas pueden ver mucho más, unas mucho más y otras mucho menos. Entonces, quiere decir entonces que hay muchas posibilidades de realidades según lo que estemos registrando. Los otros sentidos los vamos a dejar para los próximos encuentros porque cada uno registra cosas diferentes. No es lo mismo esto del tacto, no es lo mismo el oído, que son vibraciones, ¿sí? El gusto. Bien, cada cosa tiene un significado de cómo nuestro contacto con esta realidad que somos nos va dando la capacidad de recibir información que luego nosotros decodificamos. Y entonces aparece esto, ¿existen muchas realidades? ¿Existen realidades diferentes? ¿Mm? Y sí, existen muchas realidades. Y ahí nosotros cuando hablamos de estas cuestiones tenemos que, para salir de fantasías, dividir la cuestión desde mi punto de vista en, en distintos ejes de comprensión de las cuestiones. Una cuestión que está aconteciendo en este momento de la humanidad tiene que ver con los extraordinarios supuestos eh, o los extraordinarios conceptos y realidades que nos describe la física cuántica. Y ahí nosotros cuando empezamos a observar lo que acontece en ese minúsculo mundo, decimos, wow, ¿y esto? Yo siempre digo, ya por el año 1915 sabíamos que todo es energía, ¿sí? Que
en el campo de la física existen dos conceptos centrales, que uno que son las partículas, lo que es elemento corpúsculo, y el otro las ondas. Y ahí estamos, ¿no? Esto ya se sabía, y en definitiva, si todo es energía, cuando nosotros hablamos o vivimos nuestra vida, sentimos que todo es energía. Y bueno, entonces a mí me gustaría como en esta línea, pensar un poquito qué nos dicen la física actual y en este mundo subatómico nos dicen que existen determinados principios. Anteaclaremos. En el videíto que les presenté introductoriamente, creo que todos sabemos que estamos compuestos de átomos, ¿no? Átomos que se juntan con otros átomos, van a formar moléculas, ¿sí? Y así esas moléculas se unen con algún sentido, van formando, ¿no? Los órganos. Y en definitiva, cuando vamos bajando el microscopio, somos átomos en principio. Ahora, si bajamos el microscopio dentro del átomo y observamos que el átomo adentro vacío, y ahí dentro del átomo, ya a un nivel subatómico, empiezan a operar estas energías, estas leyes de la física cuántica. Entonces, ¿qué somos? Somos quantum, porque en realidad estamos todos formados por átomos. No sé si todos tenemos la idea, y de minerales primitivos. Por ejemplo, nuestro cuerpo humano, el 60% es oxígeno, 23% carbono, ¿sí? Átomos básicos. 10% hidrógeno, 2,6 nitrógeno, 1,4 calcio, 97% son, ¿sí? El peso corporal de un ser humano se atribuye a 11 átomos constituyentes. Bien, somos átomos, y dentro de los átomos, todas las leyes o todos estos entendimientos de cómo opera el mundo dentro de los átomos. ¿Y qué nos dice? Obviamente, aclaro, no soy física, soy una integradora de conocimientos, intuitivo, estudio, leo, comprendo, por lo cual la explicaré como lo entiendo a través de lo que leo, de lo que siento, de lo que intuyo. Y en estos átomos, se dice que los átomos tienen los neutrones, los protones tienen ese núcleo, y después están estos famosos electrones. Y que son más o menos como esta imagen que tengo, un pequeño, y el electrón, no sé cuántos, tendríamos que representarlos en un estadio de fútbol para ver si a escala cómo podría ser la distancia que existe entre ese núcleo físico. Y en la física, que es interesante que vean videos de esto si les interesa, si no acá iremos viendo y voy a ir sugiriendo algunos canales que tienen buenas explicaciones para esto, didácticas. Y entonces, ¿qué pasa con estos famosos electrones? Habíamos dicho que los físicos acordaron de que todo es o partículas o ondas, ¿sí? Y yo acá me hice algunos apuntes para no olvidarme, ¿bien?
Entonces, si algo es partícula, no es onda. Pero con estos electrones se volvieron locos. Primeramente porque no podían establecer claramente en el lugar en el que estaban, en los átomos. Y ahí empieza el gran tema, o es uno de los grandes descubrimientos. Es este principio de indeterminación. No podían determinar la posición a priori donde estaba un electrón dentro de un átomo. Y entonces se habla de un espacio de probabilidad donde esté el electrón dentro de un átomo. Y estoy diciendo que somos todos átomos, nosotros. Y estos átomos, este electrón, que no puede determinarse a priori porque está como en un marco, se llama como un área de probabilidad, tenía la particularidad de que cuando solo se podía determinar en el momento que era observado, y entonces cambiaba de estado. Pasaba de partícula a comportarse como onda. Es decir, que primero el lugar donde está es indeterminado y solo cuando se determina adquiere una forma determinada, solo cuando se lo observa. Y ahí entra, estos experimentos son complejos, pero estoy tratando de poner sobre relieve de que energéticamente existe en nosotros el tema de que las realidades en el principio fundante solo se construyen en la medida en que son observadas. ¿Y qué es la observación? La observación es poner la atención en uno de en algo. El otro día escuchaba, para bajar un poquito la conversación, uno escucha en este momento montones de cuestiones, algunas que uno puede practicar en lo cotidiano. Por ejemplo, hablaban del tema de la vejez. ¿Mm? Se me metió ahí el videito de los 73. No, este año cumplo 70. Y, y hablaban de este tema y justamente, eh, digamos, hoy vamos a encontrar distintas vertientes de algunos conocimientos, otros negocios, etcétera. Pero hablaban específicamente de la programación que tenemos para envejecer. ¿Mm? Es decir, existe no solo la tensión individual, sino la tensión de muchos que generan manifestaciones de determinado tipo. Pero también en este momento nos fijamos que, está bien, la medicina ha avanzado, pero hoy prácticamente la mayoría de las personas están convencidas de que pueden llegar a los 80, 90 y 100 años. Y esto también es un cambio en la atención, en la construcción de algo que es mucho más abarcativo que la atención individual, que tiene que ver con atenciones colectivas o entendimientos colectivos de la realidad. Entonces, eh, esto de cómo de alguna manera nosotros producimos determinada dirección o determinamos qué realidad se va a construir mediante
observación. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Y entonces podemos acordar que la realidad no es algo determinado, sino que también es indeterminada y tiene que ver con aquello que se observa. En consecuencia, aquello que se pone la vista. Yo hago mucha importancia en la vista porque lo que miramos es lo que pensamos. Es imposible casi mirar algo con atención, obviamente no al pasar, y no llevarlo al plano de la mente. Como los ojos son, o la vista, nuestra capacidad de ver, es el órgano que registra mayores velocidades de frecuencia. Estamos hablando de velocidades de la luz. En consecuencia, es el órgano que tiene más impacto sobre el direccionamiento de nuestra atención. Y fijémonos que en el momento actual, cómo lo que se busca es que miremos y miremos rápidamente para hacer que esa mirada no llegue a profundidades, ¿sí? Nosotros tenemos, ya iremos hablando, de ciertas conexiones que tenemos que producen la expansión de nuestras posibilidades de comprensión. Ahí iremos viendo que nosotros tenemos registro, pero también tenemos reguladores de la amplitud de la percepción. Algunos ya saben que tenemos los chakras, que hay distintas glándulas, etcétera, que son distintos tipos de herramientas que tenemos para ir produciendo la expansión de nuestra capacidad de percepción. Entonces, ¿cómo vamos? Muy complejo. Bien, entonces puede ser, no sé si se va entendiendo. Bien, entonces, en principio, quedémonos con esta pregunta, porque yo no voy a dar respuestas, estoy planteando el tema. Muchas veces el tema de la atención, hay mucha mezcla de cuestiones. Voy a volver. Por un lado tenemos los entendimientos y los conocimientos científicos comprobados, porque lo que se transforma en teoría es porque lo han comprobado, de la física. Por otro lado, tenemos el pensamiento filosófico, que ahora vamos a hablar. Por otro lado, tenemos las creencias. Y yo siempre hay que hacer una distinción cuando vamos por este camino. Hay dimensiones de la realidad que a veces se confunden. Una de ellas es la dimensión cognitiva con la dimensión de creencias o de sentido. Hay cosas en las que creemos porque creemos. Yo creo en cosas, ¿no? Y siento que son verdades. Y otra cosa es lo que puedo constatar a través del conocimiento. Y muchas veces las creencias
que son creencias. Desde la antigüedad el hombre buscó el sentido. Y ese sentido que nos da un dogma, unas creencias, pero cada vez pareciera que esto confluye más. Desde mi propia experiencia, yo empecé estas investigaciones de la conciencia, primero a partir de mi intuición, que yo veía el mundo como totalidades, etcétera. Y entonces empecé a indagar sobre filosofías que no son filosofías del pensamiento lógico racional, sino más bien filosofías por ahí espirituales, esotéricas. Me interesó mucho la Vedanta. Y en la Vedanta misma se habla de que Brahma, la conciencia, ese todo en el que existimos, es ese todo, energía, Brahma, etcétera, lo que luego viene a la realidad, ¿sí? A través de nuestra capacidad, es decir, que esa energía baja a la realidad a través de tres movimientos. Los movimientos Raja, Sattva y Tamas. Los movimientos que yo hoy, este movimiento que vamos a estar viendo, que tiene que ver con la ley de atracción, estaría relacionado en un nivel más espiritual de trabajo con el principio por el cual ese Brahma se manifiesta. Es el principio rajas, rajas, por el cual el espíritu baja la materia. Eso es filosófico espiritual. Pero existen también otros filósofos que son dentro del campo de la filosofía, existen lo que se llaman los pensadores monistas y los pensadores dualistas. Los monistas de unidad, a mí el que me fascina, es Baruch Spinoza. Vuelvo por si alguien se perdió. Tenemos el conocimiento científico del que estamos hablando, de la física. Respecto de ese conocimiento científico, nos hacemos preguntas. Si la física nos explica el mundo físico, ¿cómo llevamos eso ¿cómo llevamos eso a comprender nuestra realidad? Luego tenemos filosofías espirituales que nos explican de hace mucho tiempo el funcionamiento de la realidad. Luego tenemos pensadores y luego tenemos en realidad que observar la realidad que construimos. Hola, desde Venezuela, Richard. Encantada de que estés por aquí, Richard. Bueno, entonces nosotros vamos observando toda esta construcción de conocimiento. Y acá hago un pequeño paréntesis. Las leyes del universo, de la física cuántica, no son para utilizar desde lo personal porque no entendimos nada todavía, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando, ¿no? de conocimientos que también a medida que nosotros nos despojamos de la conciencia egocéntrica, donde pensamos que somos el centro y que tenemos el poder de construir la realidad, y ahora les voy a dar la receta mágica para que a través de la atención, ¿sí?, obtengan el $1.000.000 que están añorando. Y no entendimos nada.
No entendimos que somos una totalidad que venimos evolucionando de una única célula. El otro día escuchaba a un profesor muy interesante que explicaba la evolución desde lo que hoy se supone que ha sido la evolución de esa primogénea célula que empezó a tener vida, capacidad de relacionarse con el entorno, producir una asimilación y así se fue construyendo la evolución. Entonces, todos partimos de eso. Y a medida que nosotros ampliamos nuestra percepción, no podemos dejar de sentirnos parte de un todo. Pero nadie nos cuenta, nadie nos puede contar lo que se percibe, lo que otro percibe. En todo caso, podemos estudiar, tratar de comprender, o si no, también practicar un culto y creerlo y ya está. Es decir, bueno, entonces, volviendo a este punto de las divisiones, quería referirme a Baruch Spinoza. Y acá tenemos la magia de la vida. Las conciencias que uno se da cuenta que la conciencia ha tenido un grado superior a la media, cuando su trabajo en el campo que fuera logra trascender los tiempos. Baruch Spinoza es mucho más que aquel joven expulsado de sus propios grupo de judíos, viviendo en un altillo, escribiendo. Es una genialidad. Su obra. Baruch Spinoza escribe el libro Ética, demostrada según el orden geométrico. Y él demuestra en este orden geométrico, en estos axiomas, ¿sí? Que todo proviene de una única naturaleza, de la cual todo lo manifestado son modos de esa naturaleza. Le ponemos la palabra energía, le ponemos, ¿qué palabra? Y entonces explica a través de esto, ¿no? Dice, una sustancia es anterior por la naturaleza a sus afecciones. Bueno, no voy a leer, porque él acá lo quería recomendar, por si alguien tiene un interés filosófico. Bueno, básicamente lo que sostiene filosóficamente y lo demuestra a través del pensamiento cognitivo, que todo proviene de una misma naturaleza. Este tipo de filosofía se le llama las filosofías monistas. Y estamos hablando desde hace 400, 500 años. Es decir, pensadores sobre esta realidad, pero no tenían la ciencia, teníamos la filosofía. Ahora tenemos la ciencia que demuestra lo que Baruch Spinoza decía. Otro de los grandes pensadores que me encanta es, y les recomiendo, David Bohm, La totalidad y el orden implicado. Y es importante en este momento de tanta confusión y mezcla de cosas entender lo que es un pensamiento filosófico basado en preguntas y en eh, David Bohm se metió bastante con la mecánica cuántica y dice, por ejemplo, en un párrafo dice, es más entendible que Baruch Spinoza para leerlo parcialmente. Si cuando piensa sobre la totalidad, la considera constitutiva por fragmentos independientes, su mente tenderá a trabajar de ese modo. Bien, pero
Si puede incluir las cosas de una forma coherente y armoniosa en un todo global que es continuo y no fragmentado y sin frontera alguna, porque toda frontera es una división o ruptura, entonces su mente tenderá a moverse de un modo similar y fluirá de ella una acción coherente con el todo. El pensamiento fragmentario, digamos, en la evolución de la conciencia, tiene su máximo despliegue. Les recomiendo el video que está en el canal sobre conciencia egocéntrica. Ahí trato de explicar, ya vengo hace varios años, ese video está grabado hace bastante tiempo, pero en esa, la conciencia, que es como toda esta energía y esta organización, tiene de alguna manera una partitura, y esta partitura, las notas con las que trabaja esta partitura, están en esa conciencia que genera dinámicas específicas de organización de la energía o las posibilidades de registro. Es decir, quien juega mejor el juego con las reglas por estadios evolutivos, porque nació así, porque le tocó, ¿sí? Por esos misterios, porque hablemos lo que hablemos, siempre nos vamos a topar con el misterio, porque estamos aquí. Pero a través de la observación, porque así es como nosotros vamos armando teorías, a través de la observación, la conciencia sería este fenómeno epicreador que tiene determinadas reglas que en la medida que se expande permite que percibamos de manera más compleja, profunda, integrada, es decir, que desarrollemos otro tipo de percepciones. Entonces, he mencionado a los filósofos que a mí me encantan, seguramente que hay muchos más monistas. ¿M? Bien, ¿podrías escribir el nombre para buscarlo? Sí, al pie les voy a dejar el nombre de los dos libros, a esto se refiere, y le voy a dejar el nombre de los dos libros y el video de conciencia egocéntrica. Es interesante que comprendan el fenómeno de la conciencia egocéntrica y el pasaje de la conciencia egocéntrica a la sensible, que es la primera instancia, que es donde hoy generalmente está atravesando la mayoría de la humanidad, y a partir de los años 90 han nacido muchísimos niños ya directamente con estadios de conciencia sensible por la tecnología y por el contexto, que tiene que ver con esa capacidad de registrar naturalmente el entorno. Obvio que esta realidad de evolución del planeta es conocida por las tecnocracias. Obvio, por eso en este canal vamos a ir haciendo segmentos, hablando de las tecnocracias. eh, ya estoy, una colega, vamos a hacer una vez por mes también eh, conversaciones sobre el tema de la IA, todo este tema tecnológico. ¿Por qué? Hoy escuchaba, y hago paréntesis, hoy escuchaba, porque es un tema denso el que estoy tratando, pero hoy escuchaba este, como siempre, siempre no quiero decir mal el nombre, ¿sí? A Pierre Garnier se llama, que él trabaja sobre el tema de lo que se llama el doble cuántico, ¿sí? Y en este tema del doble cuántico, él sostiene,
que eh, en conjunto, como humanidad, aparte de la teoría del doble cuántico que ahora voy a comentar, que la humanidad, el planeta, está cambiando de frecuencia vibratoria por lo que tiene que ver con las erupciones solares, que el gran despertar y dio fechas de la conciencia, esta amplitud de la conciencia, yo menciono, he registrado desde los 90 el nacimiento de niños con este tipo de percepción natural, que es la conciencia sensible, y, pero él menciona justamente el año 89 como uno de los últimos fogonazos solares que produjo un impacto y vemos cómo esto abrió a la expansión de las tecnologías y muchas cuestiones y sostiene que faltan como dos llamaradas más que provocarían esta aceleración ¿en qué? En la vibración y en consecuencia vibración y frecuencia, como dijo Tesla, y aceleración en nosotros. Es decir, que esta aceleración en algún lado tiene que ir. Entonces, gran parte del plan tiene que ver con tenernos con esta aceleración de los celulares, etcétera. Es decir, mantenernos atascados para evitar lo que sería la expansión natural de nuestras percepciones. Bien, ¿cómo vamos? Bien, entonces, em, a lo que voy es que está aconteciendo por un fenómeno vibratorio de la energía, por esta relación que tenemos con el sistema solar, con el Sol en el sistema solar. Y entonces, ahora explico para que no quede simplemente eh, algo relacionado. Quiero decir bien, porque siempre digo mal porque es un nombre en francés, se llama, acá lo tengo, se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, ¿sí? Eh, Él habla ahora voy a hacer fenómenos que tienen que ver con hacia dónde dirigimos la atención. Y él habla de lo que se llama el doble cuántico, que gran parte de lo que estamos entrampados tiene que ver, obviamente todos lo sabemos, que cuando estamos en un tiempo presente, nosotros estamos o con lo que pasó deduciendo qué pasará o con lo que va a pasar creyendo que podemos definir qué es lo que va a pasar. Y él, en distintas conversaciones con las que yo resoné totalmente, estamos entrampados evolutivamente en el control. Y esto él sostiene que tiene que ver que existe, él lo demostró, recibió premios, se basa en un premio Nobel, es decir, es, digamos, científico, incluso cuando lo quieren meter en terminología esotérica, digamos, la rechaza, ¿no? Pero lo respeto profundamente por lo que él ha logrado demostrar. Y esto, digo, ha logrado demostrar porque él, trabajando con su doble cuántico, pudo decir las fechas exactas en las que se iba a producir las llamaradas solares. Miren ustedes qué pudo decir. ¿Y por qué aconteció esto? Porque él sostiene que nosotros, ¿sí? Tenemos un doble cuántico, como la palabra lo dice, que trabaja en ese nivel de posibilidades. Hola, Hernán, hola Margarita. Hoy se está hablando del doble digital para controlar a las masas. Exacto. ¿Vieron cómo se desvirtúan las terminologías? ¿Sí? Se toman conceptos que tienen que ver con la evolución planetaria
para mantener el control. Están desesperados. Fijémonos que si acontece estas llamaradas solares, vamos a vivir 150 años y nos vamos a comunicar telepáticamente. Entonces están desesperados para hacernos, para sacarnos los planes asistenciales, hacernos que no haya muchas muertes. Lamentablemente, me río de la impotencia que genera, ¿no? Que se interprete. Bueno, vamos a volver al tema del doble cuántico. Él sostiene que hay una milésima de segundos que no está ni en el pasado ni en el futuro, sino en un presente absoluto, donde existe un doble que sabe el futuro, el pasado, que sabe todo, que no existe el tema del tiempo. Díganme si ese instante no es el instante al que acceden todos los que nos dejan estas fórmulas mágicas de conocimiento intuitivo de una realidad. Y ese doble cuántico no solo trabaja en ese instante, sino que hay toda una forma de trabajarlo que tiene que ver con los sueños. En mi propia experiencia, yo en una época desarrollaba software de simulación de temas económicos, financieros y ambientales. Loca de las fórmulas. La solución a muchas fórmulas que tenía mucha complejidad por las características de la plataforma, ¿no? Con distintos tipos de cosas, a mí me venían en los sueños. Entonces yo ya me anotaba, me despertaba anotando cuál era la solución. Eso en materia de lógica o matemática. En materia de mi vida personal, cuando no entendía determinadas cuestiones o conocimientos que estaba viendo, y en los sueños aparecía algo que me lo explicaba. Entonces existe algo que tiene una inteligencia, él lo llama esta instancia del doble cuántico. Y después, bueno, a partir de un conocimiento tan serio, uno después escucha barbaridades. El doble cuántico para ver si a la noche te dice cómo te vas a ganar 1 millón de pesos. Todo lo que está en otro nivel, piensa el nivel de totalidades y evolución, digamos, no es personal. Es decir, fijémonos que estas intuiciones que les comento le aparecieron a personas que hicieron grandes aportes a la humanidad. Y como a mí me aparecieron explicaciones de conocimientos que yo después fui investigando y trabajando, no era un conocimiento para ver cómo resolvía mis mambos familiares. Ahí entramos en otra dimensión, que es la que vamos a ver en la próxima conversación, que tiene que ver con la psicología, la ley de economía y un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra vida personal. Pero estamos hablando de una dimensión cuántica. Entonces, eh, no solamente el doble cuántico. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado, permiso, si alguno de ustedes ha escuchado, en la religión se habla mucho, pero también existen fenómenos constatados de lo que se llama bilocación. Hubo algunos santos, ¿sí? O personas en la guerra, o experiencias que cuentan muchos, que tienen que ver con personas que estuvieron simultáneamente en un lugar y simultáneamente en otro.
Eso se llama bilocación. Luego, existe otro tipo de experiencias. Hay un canal que es Somos Alma, ya no recuerdo qué video fue que vi, de un famoso médico, investigador, profesor y todos los títulos que quieran, que justamente había tenido una experiencia de desdoblamiento del tiempo. ¿Y qué es esto? Él había salido, no sé, a comprar, no sé, había tenido una circunstancia, había un lugar con determinada oferta, que qué sé yo, vuelve y en un momento vuelve a esta situación, no estaba ni el lugar, ni esto, ni lo otro, porque había entrado por una circunstancia en una línea de tiempo paralela. Así es, Edith. Santa Rosa de Ávila y Juana de la Cruz hacían desdoblamientos, bilocación. Y entonces existen líneas alternativas de tiempo, que es también en lo que coincide, ¿sí? Jean-Pierre Garnier Mallet con el tema del doble cuántico, porque dice que en esa fracción de segundo, esa milésima de segundo, viene el conocimiento de lo que va a acontecer. Entonces, fíjense la importancia que tiene el poder de la atención, es decir, de la presencia, de lo que nos han hablado hasta el cansancio. Vamos y hacemos meditación para estar un tiempo presente, pero después vamos con la intención de lograr resultados. Y justamente estos fenómenos acontecen fuera del control. Entonces, eh, bien, voy a ver si me voy quedando de temas porque, bien, me he planteado algunas preguntas para no derivarme tanto en la conversación y que se vaya entendiendo algo de lo que quiero plantearles. Primer punto, ¿sí? Que les planteé es que la realidad es una interpretación, una construcción de nosotros mismos, que existen más de una realidad posible y es lo que estoy debatiendo en el sentido de proponerles este tipo de experiencias que ocurren en ese nivel cuántico. Y el tema es, obviamente, por qué algunas personas parecen percibir más que otras, ¿sí? Y esto tiene que ver básicamente por el desarrollo de los sentidos y el grado de evolución. Es decir, hay una de las formas de percepción que, digamos, está atravesando el desarrollo del conocimiento que tienen que ver con las intuiciones. Y las intuiciones es esta capacidad de estar en ese segundo cuántico presente. Entonces, así es, por eso tenemos que todas estas personas que se han dedicado al conocimiento han sido más bien ermitaños, contracultura. Hay que salir, divertirse, ir, bam, 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 tomarse una birra, bam, bam, bam. Y cada vez esto
el contexto de contención de las capacidades humanas, eh, a ver, uy, dice, observación no es lo mismo que ver, ¿no? Claro. Acá estoy hablando de la atención, el direccionamiento de aquello que estamos poniendo en la mira y ese direccionamiento percibe más cuestiones a la medida que hay un desarrollo de la conciencia. Perfecto. El libro del doble cuántico de Garnier Mallet está en Amazon. Sí, perfecto. Sí, y hay varios videos de él. Por favor, digamos, abstenerse de los videos que están narrados con inteligencia artificial, como de las películas que tienen esos sonidos, ¿cómo le llaman? Bueno, las que tienen esa musiquita de fondo, porque eso trabaja sobre el bloqueo de nuestros temas psíquicos, que es lo que vamos a tratar, el oído, vamos a tratar en el próximo encuentro. Bien, entonces, bien. Entonces le decía que por qué algunas personas perciben más que otras es este tema del desarrollo de la conciencia y bien. Entonces, la conciencia nos va a dar la capacidad de percibir más profundamente, más ampliamente, más complejamente, pero en ese instante cuántico. Entonces, ya les he comentado respecto a este tema de las filosofías los filósofos monistas, que todos partimos de una misma naturaleza. Es muy interesante el libro de David Bohm, lo sugiero, porque él incluso, fíjense en hasta dónde estamos controlados, que él habla de la construcción de un tipo de forma de hablar diferente, él lo llama el remodo. Nosotros hemos construido un tipo de lenguaje donde el yo, el sujeto, es el dueño de la acción. Yo canto yo, bailo yo, hablo yo, ellos hablan. ¿Bien? Entonces, el tema de esto, él plantea que en realidad, en un mundo que fluye, partimos de la acción y no del sujeto. Miren qué temita. Entonces, él plantea justamente en este libro el remodo, ¿m? Que tiene que ver justamente, no sé si por acá lo voy a ubicar, eh, tiene que ver específicamente con esto que les estoy comentando. El pensamiento, bueno. Bien, ¿cómo es que en la propia lingüística, la propia construcción lingüística está formateando esta estructura de centro y no de totalidad? Voy a leer el chat. El poder de la atención no es una simple función psicológica, sino una herramienta fundamental para la sintonía energética, control mental y desarrollo espiritual. Bien, hasta sintonía energética, uy, que no sé tu nombre. Bien. El control mental, la palabra control ya implica el querer lograr un objetivo. Ahí escuchen a Malé. Bien, bien. La atención actúa como un faro que dirige el fluido magnético y mental del ser humano. Al enfocar el pensamiento en algo, se crea de inmediato el lazo. Bien, muy bien. Bueno, bueno, sí.
Es decir, hay mucho, cada uno va haciendo su propia, digamos, bagaje de distintos autores, distintas corrientes, el tema está instalado, ¿no? Y se va a seguir instalando esto. Como yo les digo, este es un espacio para abrirnos al pensamiento, a la indagación, a la comprensión, ¿no? Y poder correr el velo, quizás, de alguna manera, de lo que se nos está imponiendo, porque para pensar, diseñar la humanidad que viene, tenemos que poder salir de los corsets. Hola Juan, un gusto. Bien, entonces les comentaba. Que la atención entonces sería este primer movimiento que realiza la conciencia en su, en lo que tiene que ver con seleccionar o dirigir o optar por las infinitas posibilidades que tenemos, ¿sí? Bien, entonces. A ver qué más le quería decir. Bueno, acá bien me había notado, ¿sí? Que, por ejemplo, que diferenciar este tema de la ley de atracción con algo que se ha generalizado, que es pensar la ley de atracción desde el deseo. El tema del deseo, ¿sí? Es producto ya de la conformación que tenemos en materia de átomos, células y psiquis que entrarían dentro del juego de reglas que tienen que ver con la ley de economía o de retención que voy a conversar en el próximo encuentro. Y entonces ahí nos vamos a meter con muchísimas cuestiones que tienen que ver con los aspectos de la psiquis. Entonces, en esta parte estoy como planteando este direccionamiento de ese campo mental, dicho sea de paso, la pregunta que nos podemos hacer, eh, la pregunta que nos podemos hacer si la mente es mía o la mente es colectiva, ¿sí? A esta altura yo no dudo de que participo de alguna mente en la cual existimos, porque a veces estoy pensando un tema y aparece el tema, o tengo la pregunta y aparece la respuesta, o aparece el libro, la situación o el evento que me muestra en particular algo. Desde los conocimientos espirituales, y hubo muchos autores que, yo me acuerdo que en una época estuvo muy de moda Gregory Bateson, creo que era, que por ahí debo tener el libro, ¿no? Que hablaba de la ecología de la mente, etcétera, ¿no? Y esto de si la mente, o si que nosotros vivimos en mente. ¿M? Entonces, nada, esto de si nosotros creemos que la mente es producto de nuestro cerebro o existimos en una mente con la que conectamos. Nuestro cerebro es en todo caso quien nos ayuda a conectar con esa mente que está. Bueno, esto también es un debate. Bien. A ver qué dicen. Soy Juan. Bien. Sí, entendernos y comprendernos por qué somos como somos y todas las potencialidades que tenemos y que estamos en pañales de una aceleración impresionante de las posibilidades de experimentar, ¿no? De percibir, de comprender y de experimentar otras realidades. Entonces, el despertar ya empezó, dice Cripto, que no me acuerdo, habías dicho tu nombre. Bien. Hola David, qué gusto que estés por aquí. Bien. Entonces, también esta es
¿no? Desde todas las ciencias, la ciencia se ha topado con que la mente no está en el cerebro, que hay principios como mucho más abarcativos. Bueno, este también es un fenómeno. Entonces, la atención está en este campo, ¿no? De poder, de alguna manera, conectar con mente, esa inteligencia que existe, en la cual existimos. Bien, bueno, y luego lo que ya nos queda, que lo voy a dejar para la próxima, ¿no? Hemos confundido el tema a veces de esto de la atracción, ¿no? Y de la atención. Todo el tema, a veces mencionamos la ley de atracción. Yo cuando exploraba este tema de la ley de atracción, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, lo tengo acá en el libro, ¿se acuerdan que en algún momento empezaron las películas del secreto, ¿no? Era el secreto y teníamos montones de videos o personas que hablaban del secreto de la manifestación, del secreto de la fortuna, del secreto de cómo hacer una vida. Y yo me preguntaba, ¿no? El secreto, es decir, tomar leyes que supuestamente, ¿no? Ponemos el deseo con una intención y construimos la realidad. Si ese deseo, si esa intención está al servicio del control, de querer nosotros conseguir algo para lo individual, no estamos considerando el impacto que eso tiene. Yo me hacía una simple pregunta, ay, qué bueno, que el universo nos dé casas, mansiones, coches, yates y todas las cosas. ¿Cuál es la huella ecológica que cada uno construye con ese consumo? Bueno, hay tantos temas para hablar, pero hoy no quería, digamos, quiero que podamos, por lo menos, reflexionar sobre este concepto de la importancia del presente, que existe un instante que solo se vive en total profundidad. A mí me acontece que cuando estoy con un tema, eh, me pierdo en el espacio-tiempo y tengo que bajar y reaccionar de qué día es, qué cosa, qué todo esto, porque se logra una capacidad de penetración en una realidad. Y esto es lo que les pasa a todos los que desarrollan conocimiento a través de la intuición. Entonces, no se trata de querer lograr resultados, porque la trampa del querer lograr resultados, pensemos que todo lo que vamos a querer, ya lo vamos a hablar, está condicionado a nuestro estadio evolutivo, a lo percibido. Solo deseo o quiero lo percibido por mí. Pero hay algo más que yo desconozco. Hay algo en una inteligencia que puede guiarme a otras dimensiones. ¿Qué tal si dejo de controlar? Bien, bueno, ¿cómo estamos? Ay, Richard, me voy a acordar de tu nombre porque ya me has dejado varios mensajes por ahí con comentarios muy interesantes. El camino del Tao. Sí, a partir de esta conversación podemos hacer, digamos, como distintas vertientes. Había pensado también en el Tao. En algún momento vamos a profundizar cuando empecemos a hablar de la ley de economía, de la psicología, vamos a profundizar el pensamiento junguiano y también cómo él vivió el tema del Tao, ¿no? El camino del Tao. Sí. Bueno, me alegra mucho de que estén por este canal escuchando estas cuestiones. Esto, así hacemos los buscadores, ¿sí? Este, y bueno. Si no queda más pregunta, yo ya hoy me voy a despedir y nos estaremos encontrando en la próxima, donde me voy a hacer muchas preguntas para la próxima, ¿no? ¿Por qué repetimos ciertos patrones una y otra vez? ¿Por qué algunas experiencias parecen regresar constantemente a nuestra vida? ¿Qué fuerza retiene las formas
y que nos evitan evolucionar? Bueno, ese tipo de preguntas vamos a ahí meternos a fondo cuando ya los átomos son átomos. ¿Bien? Bien. A ver, David dice, perdón que cambie el tema, Margarita. Resulta que viene el Papa para sí y es de Virgo. Cambiaste de tema. Eso es en otro canal, ¿sí? Bien, lo vamos a ver. Sabes que tiene muchas similitudes con algunos aspectos míos. Ya vi la carta, impresionante. Bien, Hernán Mazota. Si dice que el cerebro no posee memoria, sino que es una antena que recibe la información cuando la necesita. Quizás pasó lo mismo con la inteligencia universal y estamos bloqueados y nos cuesta. Eh, no estoy diciendo, el cerebro es un aspecto físico y nosotros, el cerebro tiene distintas conexiones que se activan frente a determinado tipo de o cuestiones corporales, etcétera, neurológicas. La memoria como fenómeno evolutivo tiene que ver con lo que vamos a ver en el encuentro que viene. Tiene que ver desde el punto de vista evolutivo con, obviamente, tiene una raigambre física o no, la memoria, pero esto de la construcción de patrones y todo esto que tiene que ver con la memoria. De lo que estoy hablando aquí es de algo de una frecuencia mucho más elevada que nos lleva a esas posibilidades de ir más allá del átomo, ¿sí? Del átomo, es decir, ir a un espacio de realidades donde podemos intuitivamente, se la llama intuición, algunos lo pueden llamar videncia, también quiero decir que el desarrollo de los sentidos tiene que ver también con esas habilidades que se desarrollan en determinado tipo de personas. Mencioné Nikola Tesla, que podía ver, ¿no? Memorizar en un solo instante toda una obra de ingeniería, tenía memoria sinestésica y, bueno, impresionante lo que pueden hacer a través del desarrollo de la vista, en este caso el de él, ¿sí? Y también se pueden ver otros planos de realidades a través del desarrollo de la vista, pero fundamentalmente la intuición, esa cuestión de ver esa fórmula, como les digo, tiene que ver con este plano de la mente. ¿Mm? Gracias. Bueno, gracias, Edith. David, no creo que estemos bloqueados con la mente universal, creo que sí estamos alineados y le llega lo que pensamos y sentimos, y ahí se crea una gran masa. Bien, sí. Bueno, vamos a hablar del inconsciente colectivo, todo esto. Vamos a ir como sumando a esto que les estoy intentando reflexionar, porque lo que hago es una reflexión sobre estos temas y vamos a ir hilvanando. El capítulo de esta lista le he puesto cómo creamos la realidad, ¿no? Para hacer reflexiones en torno a las distintas partes del tema, ¿no? Bien, que forman un todo, porque en realidad es un todo. Bien, bueno, acabo de llegar aquí porque debía llegar, dice Jamónimo. Bueno, los invito a que den like, a que se suscriban, el canal es pequeñísimo, estoy haciendo el esfuerzo de tratar de darle volumen a este canal, así que bueno, por ahora nos vamos encontrando los lunes y voy a ver si puedo ir subiendo algunos pequeños videitos. Les mando a todos un gran cariño y nos estamos viendo el próximo lunes en la misma hora ya con el poder de los deseos. ¿Sí? Gracias por todos esos corazones que me regalaste, David.